Empieza el video. Buenas noches. Un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias por haber atendido a esta convocatoria e iniciar el segundo ciclo de conversatorios en torno a temas de emoción y espíritu. Este ciclo de conferencias los vamos a manejar alrededor del tema inteligencia emocional. Y para este tema hoy nos acompañan la doctora Silvia Gaviria. Ella es médico psiquiatra y hoy se está graduando de magíster en educación superior en salud, y como regalo de grado se comparte con nosotros estas vivencias sobre inteligencia emocional. Es una mujer referente para Latinoamérica en todos los temas de salud mental. Es un honor y es un orgullo para nosotros tenerla aquí en este ejercicio de apoyo a todos los seres que transitando en este proceso de vida se encuentran con nosotros en algún momento y en algún lugar de su existencia. Doctora, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias por esta invitación tan especial. Me siento muy honrada. Muchas gracias. Y al doctor Uriel Escobar, hace parte del equipo de Emoción y Espíritu. Agradecimiento infinito porque a través de él podemos estar en este momento compartiendo con la doctora Silvia, y quien también para esta noche nos acompaña a trabajar temas interesantes de inteligencia emocional. Doctor, muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, muchas gracias, CC. Para mí es de verdad un verdadero placer, una verdadera alegría poder estar compartiendo con ustedes un tema tan especial, y especialmente con la compañera que tengo, con Silvia. Con Silvia nos conocemos hace bastante tiempo, hemos estado en diferentes lugares, en congresos a nivel nacional e internacional. Estimo mucho a su familia, nos ha estado acompañando acá en Pereira. Ella ha sido una persona muy gentil y, como muy bien decía CC, es un referente para la psiquiatría a nivel internacional. Silvia, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Gracias, Uriel. Siempre es muy placentero estar contigo. Tú eres una persona sumamente cálida, empática, fuera de ser un gran ser humano y profesional. Me siento muy orgullosa de acompañarte y de tener esta invitación tan especial. Muchísimas gracias a los dos. Ella está en Medellín, insisto, nos está regalando un espacio hermoso hoy en un día especial dentro de todo su proyecto académico y de servicio a la vida. Estamos también comentando que hicimos unos, digamos, adicionales al proceso de emoción y espíritu. Se abrieron unas inscripciones a través de las cuales primero, no es obligatorio; segundo, los conversatorios son libres y cualquier persona, a cualquier momento que desee estar en ellos, escucharlos, verlos, interactuar con ellos, bienvenido. Las inscripciones intentan darle un estímulo a quienes han venido caminando en el proceso y van a seguir en los conversatorios. Hay un registro en un link, hay una posibilidad de poder construir en cada conversatorio una reflexión en torno al tema que se trabajó. Hay la posibilidad también de ingresar a Classroom, una ayuda virtual para interactuar directamente con el tema del seminario. Saludamos a todas las personas que se han registrado, que superan las 40 personas,
y de esas 40 ya 17 hacen parte del grupo Classroom. Saludamos en general a Carlos Héctor Arredondo, Rubiela Botero, Omar Buitrago, Álvaro Franco, Juliana Gutiérrez, el Grupo Salud Mental, IDS, Santiago Durán, Carlos Alcides López, Mónica Patricia Mogollón, Adriana Patricia Morales, Nidia Elena Ríos, María Amparo Rojas, Ricardo Sandoval, Luisa Fernanda Usme, Mari Yuri Valencia, Magdelis Yamile, Angélica Villamil. Entre otros, la lista siempre es grande. Bienvenidos a este ejercicio y que compartiendo con ustedes, que eso es, digamos, lo más importante, podamos seguir construyendo todo un ejercicio de emoción y espíritu para adaptarnos y superar contingencias vitales de crisis, especialmente esta que a lo que nos llevó la pandemia y que es un ejercicio colectivo y que requiere una construcción colectiva para salir de ella. La metodología que vamos a utilizar esta vez, vamos a desarrollar todo el tema en torno a 3 preguntas generales sobre inteligencia emocional y vamos a tener por parte de cada uno de nuestros panelistas 5 minutos para que hagan una exposición con relación a la pregunta. Vamos a abordarla una a una y posteriormente daremos el espacio para las preguntas que tengan las personas que nos acompañan esta noche. Entonces, la primera pregunta es en torno a ¿qué es la inteligencia emocional? Entonces, yo le pido el favor a la doctora Silvia para iniciar el conversatorio, nos regale entonces sus impresiones con relación a inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional realmente es un constructo dentro del campo de la psiquiatría, de la psicología y de la psiquiatría prácticamente reciente, porque la inteligencia siempre se enfocaba a evaluar los aspectos racionales y la capacidad lógica de los seres humanos y se desconocía o se dejaba de lado los aspectos emocionales. Cuando varios autores que han trabajado, y entre ellos Goldman, que es digamos, el que le dio el nombre a la inteligencia emocional, demostró que realmente el manejo de las emociones era tan importante o más importante inclusive que ser muy racional y muy lógico, y que las personas exitosas no eran aquellas que solamente se desempeñaban bien desde el raciocinio y desde el pensamiento abstracto y la deducción lógica, sino aquellas que sabían empatizar con los demás, socializar, que controlaban sus emociones, que identificaban sus emociones y que las ponían al servicio de los demás y también al desarrollo personal y al conseguir sus metas. Cuando uno es capaz de identificar sus emociones y es capaz de motivarse adecuadamente después de conocerse y regular sus emociones, es decir, autocontrolarse, también es capaz de dimensionar qué es lo importante en la vida y qué es lo importante en los seres humanos con quienes convivimos. No enfocarnos en lo negativo y tener esa capacidad también de identificar las razones por las cuales las personas en un momento dado actúan de una manera o de la otra, no centrándonos en lo que nosotros pensamos, sino comprendiendo qué fue lo que a ese sujeto lo llevó a actuar de determinada manera. O sea que cuando uno maneja sus emociones y cuando se conoce en ese sentido y las pone al servicio de los demás y en su propio proyecto de vida, digamos que es inteligente emocionalmente. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Uriel.
Bueno, para los que se están conectando recientemente, un cordial saludo. Este es un tema de verdad muy, muy interesante que a través de emoción y espíritu nosotros lo hemos venido manejando, ¿no? Inclusive el año pasado hicimos un festival que precisamente tenía que ver con el tema de la emocionalidad, ¿cierto? Entonces, es algo que nosotros hemos venido trabajando desde emoción y espíritu. Y con base en eso, yo tuve la oportunidad hace algunos días, 2 meses más o menos, hablar un poco con respecto de la emoción. Pero en ese festival al cual estoy haciendo referencia, nosotros publicamos una revista que se llama así, Exprésate. Y en esa revista nosotros hacemos un compendio, fueron muchos profesionales en el área de la salud mental que revisaron varios capítulos que tienen que ver con la emoción y con el espíritu, pero aquí nos vamos a centrar es en el aspecto de la emocionalidad y lo que tiene que ver con la inteligencia. En esa revista yo escribí un artículo y el artículo, que es una revista muy bonita, reitero, ustedes la pueden conseguir. Todavía creo que quedan algunos números CC. Entonces, en ese primer capítulo que se llama Fundamentos de la Educación Emocional, decía lo siguiente, y sobre eso quiero hacer la reflexión en estos minutos que me han concedido. La vida psíquica del individuo está constituida por la emoción, la razón y la conciencia. Primero, el ser humano siente y posteriormente, a través de un largo proceso de formación, piensa, razona y le da una explicación a su existir. La madurez personal se consigue cuando se puede integrar y reconocer la interacción dinámica de estos componentes. Este es el principio fundamental, porque ya Silvia, que me antecedía en este aspecto, hablaba acerca de el desarrollo del pensamiento, de la capacidad de abstracción. Hacía mención al concepto que desarrolló Daniel Goleman, que se le puede considerar como el que le dio el nombre a la inteligencia emocional, que él publicó un bestseller en 1988, que ese libro pues le ha dado la vuelta al mundo y ha permitido que grupos de investigadores en diferentes partes del mundo estén trabajando con lo que tiene que ver con la educación emocional. Hay países en los cuales, por ejemplo, en el caso de España, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos de las personas que más han trabajado en lengua castellana lo del concepto de la inteligencia emocional. Pero voy a dar con respecto a esta primera parte que mencioné, unas ideas, unos conceptos muy generales para complementar lo que nos decía Silvia. Entonces, de acuerdo a esto que planteaba, el ser humano, en el momento en que nace, nace con emociones. La emoción es algo que hace parte del desarrollo filogenético. Filogénesis significa el desarrollo de los seres vivos a lo largo de ese proceso evolutivo. Todos nosotros sabemos pues lo que nos enseñó Charles Darwin en el origen de las especies, cuando habla de cómo nosotros los seres humanos de una manera gradual hemos ido haciendo un proceso de avance. Pero nosotros los seres humanos, a pesar de todos los avances tecnológicos, de toda la inteligencia, que ya voy a hablar un poquito sobre la inteligencia, tenemos emoción. Y cuando hablamos de emoción, ¿de qué estoy hablando? Pues de lo que normalmente se llaman los sentimientos. La emoción puede ser definida como una reacción breve. Por ejemplo, me pongo contento, por ejemplo, me pongo triste. Hay diferentes rangos de emociones que algunos han clasificado las emociones positivas, negativas, constructivas, destructivas, en fin, ¿cierto? Entonces, ese rango de emociones, nosotros venimos, nacemos con eso. Bien, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, es que nosotros los seres humanos somos seres de relación, somos seres de comunicación. Y yo me comunico con el otro no solamente a través de la palabra, ojo, ¿por qué? Porque la palabra es una propiedad nueva, es una propiedad emergente de nosotros los seres humanos.
Antes de la palabra estaba la emoción, así como estoy planteando. El niño, desde el momento en que nace, siente, pero no tiene lo que nosotros llamamos habitualmente esa inteligencia. Está el potencial, por supuesto, para ser desarrollado, pero eso es un proceso que se va dando en la medida en que hacemos lo que llamamos nosotros la socialización. Es a través de ese proceso de socialización que nosotros entonces podemos, y llego al punto central de lo que es la inteligencia emocional, nosotros podemos educar nuestras emociones. La educación de las emociones implica, como muy bien lo decía Silvia, la capacidad de nosotros poder relacionarnos con el otro. Una persona inteligente emocionalmente, y sobre eso se han hecho muchos estudios, es la que tiene la capacidad, y eso lo vamos a ver posteriormente, la capacidad de adaptarse de una manera adecuada en cualquiera de los entornos que esté. Una persona con inteligencia emocional es aquella que siente, por supuesto, pero que antes de expresar esa emoción le pone el filtro de la racionalidad, que ahí es donde viene el concepto entonces de la inteligencia que nosotros vamos desarrollando. Entonces yo quiero dejar estos puntos para complementar lo que dijo Silvia y posteriormente, por supuesto, quiero hacer énfasis en cómo se puede desarrollar esta emoción y centrarnos en la inteligencia emocional en el caso de la pandemia que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias. Para dar un paso más en el tema de inteligencia emocional, la pregunta que viene es cómo se puede potenciar esta inteligencia emocional, tomando como base lo que acabamos de escuchar sobre un concepto básico de inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo podemos potenciar esa inteligencia, doctora Silvia? Pues yo creo que un factor sumamente importante que transversaliza la vida de los seres humanos es la educación y es el ejemplo. La crianza es un mediador para generar oportunidades en los seres humanos para aprender a expresar sus emociones. Los niños que suelen ser introvertidos o inhibidos probablemente tienen ejemplos o referentes de sus padres y de su entorno inmediato que no les han enseñado a expresar las emociones. Aunque puede haber un componente genético, también puede haber un componente de aprendizaje en el hogar, en la escuela y en todos los escenarios en los cuales nos movemos. Entonces, expresar las emociones es importante, pero ¿cómo se expresan esas emociones? También es importante tener un regulador y ese regulador de las emociones es intrínseco, es del sujeto, es de la persona. Ser capaz de identificar nuestras emociones y darnos cuenta cuando nos estamos desbordando o nos estamos inhibiendo, sí que es importante. Por eso, hoy en día, dentro de la psicopatología, se habla mucho de disregulación emocional. Aquellas personas que tienen disregulación emocional, que se mueven en extremos, tienen dificultad también para relacionarse con otras personas. La interacción con el otro se les dificulta porque suelen expresar de una manera, digamos, casi que instintiva sus emociones sin ponerle un filtro, un control o un freno. Entonces, hay también una medida que se puede aprender y que se puede tamizar y que se puede adecuar para poder relacionarnos con el otro de una manera adecuada. Por otro lado, es importante también, como decía interpretar las señales de los otros. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en lo que nosotros sentimos y no somos capaces de interpretar al otro, somos poco empáticos. La empatía es, coloquialmente se conoce como la capacidad de ponernos en el lugar del otro. De una manera más técnica es la capacidad de interpretar las señales del otro.
y ese otro no necesariamente expresa lo que siente a través de la palabra. Pero cuando yo por fuera soy capaz de identificar los gestos, el tono de voz del otro, la mirada, estoy siendo empático y fuera de eso soy capaz de comprender, entender, además sin juzgar. Por otro lado, las personas que tienen inteligencia emocional también saben comunicarse. La comunicación verbal es una herramienta sumamente importante para expresar las emociones y una herramienta que suelen tener muy desarrollada las personas que son inteligentes a nivel emocional, porque son asertivas, es decir, saben expresar lo que sienten, así estén de acuerdo o en desacuerdo, lo saben hacer sin emitir juicios que dañen al otro y sin herir los sentimientos del otro. Entonces, tener como dominio sobre las emociones es casi que una garantía para también para la felicidad, porque nos permite relacionarnos bien con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia en general, en la vida laboral, en la vida académica. Así que trabajar sobre las emociones vale la pena y así nosotros nacemos con unas emociones que están predeterminadas. Esas emociones son susceptibles y están prestas para ser mejoradas, pulidas, aprendidas. Inclusive la empatía, que es un aspecto que ha generado mucha discusión en el ámbito educativo, que se dice que las mujeres son más empáticas que los hombres. No hay tal, o sea, puede que en algunos escenarios las mujeres seamos más empáticas, pero eso no quiere decir que los hombres no puedan entrar en ese aprendizaje de la empatía. De hecho, aquí ustedes ven a un doctor, el doctor Uriel es sumamente empático. Y seguramente quienes somos docentes podemos ayudarles a cultivar a nuestros alumnos la empatía. Y en la relación médico-paciente sí que es importante. Muchísimas gracias, doctor Uriel. Bueno, yo me quiero remitir gracias Silvia, eh, porque me dijiste que soy empático. Bien, y quiero desarrollar ese tema y sobre todo también el tema de la compasión, que ha sido algo que yo he trabajado ya desde hace bastante tiempo. Bien, pero entonces vamos a hablar cómo nosotros podemos potenciar o cómo podemos aprender, digamos, a ser inteligentes emocionalmente. Y para referirme a esto, quiero leer una pequeña reseña que hizo Elsa Punset, española, escritora, que ella es una de las personas que más ha trabajado en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Ella nos dice lo siguiente, comillas, la educación emocionalmente inteligente enseña al niño a tolerar la frustración y a comprender y aceptar que los demás también tienen necesidades y derechos. Mire que esto es fundamental y se conecta con lo que yo decía inicialmente. O sea, nosotros los seres humanos, como herencia filogenética, y gracias a eso hemos avanzado, somos seres gregarios. ¿Gregarios qué significa? Que somos seres que nos agrupamos en hordas, que nos agrupamos después de eso viene en países, en fin, ¿cierto? Pero siempre nos agrupamos. Si nosotros entendemos ese concepto, entonces tenemos es que formarnos, prepararnos para vivir o convivir con el otro. Hace 2 años yo escribí con un grupo de profesionales un texto que se llama Convivencia Humana y hacíamos unas reflexiones y tomábamos algunos elementos que son fundamentales para una buena convivencia. Y nos centramos en los valores esenciales que garantizan que nosotros podamos vivir en una sociedad
que respete la diferencia, porque es que la inteligencia emocional tiene que ver con eso, ¿cierto? El respeto de la diferencia, la aceptación del otro. Por eso la definición que nos da Elsa Punset con respecto a lo de la inteligencia emocional es importante, es fundamental para nosotros poder entender este concepto que quiero desarrollar pues de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica. Entonces, la inteligencia emocional, como muy bien lo decía Silvia, parte por un principio fundamental y es que nosotros tenemos que tener el control de nuestra emocionalidad. Ella utilizaba el término, ¿cierto?, disrupción. Aquí lo anoté precisamente, disrupción, cuando la persona ante un determinado estímulo reacciona, lo que llaman coloquialmente impulsivas. Ese acto impulsivo nosotros tenemos que educarlo y precisamente ese es uno de los conceptos fundamentales. Ahora, ¿cómo podemos nosotros potenciar esta inteligencia emocional? También voy a referirme a un texto que nosotros en Emoción y Espíritu revisamos con algunos autores españoles en el festival, en el segundo festival, y entonces nos plantea Aguirre, Antonio Rodríguez, que escribió un libro que se llama Educa Emoción. Es un texto fundamental, especialmente está dirigido para la formación de niños y adolescentes. Entonces, él nos plantea cómo podemos nosotros educar inteligente emocionalmente a nuestros niños. Entonces, plantea los siguientes puntos. Primero, que aprender a valorar su mundo afectivo es el primer elemento. O sea, que todos nosotros sepamos que tenemos emociones y que podemos expresar esas emociones. Podemos expresar el sentimiento de afecto, el sentimiento de cariño, ¿cierto? El segundo aspecto tiene que ver con atender y colocar cuidado a las expresiones emocionales del otro. Ojo lo que yo dije, nosotros no estamos solos en el mundo, somos parte de un grupo, somos parte de un colectivo. Entonces, Silvia utilizaba el concepto de la empatía. Hay un concepto que yo les comentaba que iba a desarrollar, que es el concepto de la compasión, que desarrolló hermosamente concepto de la compasión, que se dice colocarse en los zapatos del otro. Buda va mucho más allá y él tiene una frase en uno de sus sutras que yo utilizo mucho y dice lo siguiente, Buda: donde quiera que haya un ser vivo en sufrimiento, también sufre mi alma. Eso es la mejor definición que puede haber este segundo punto. O sea, ser uno compasivo implica cuando otra persona, mi semejante o otra persona que no es otro ser vivo, que yo pueda vibrar, sentir con él. El tercer aspecto que ellos tienen es respetar las emociones de las otras personas. El cuarto, porque se me acaban los 5 minutos, tomar conciencia de las emociones que se están generando, por ejemplo, si estamos en un grupo. Y el quinto aspecto, ser auténtico. Ser auténtico significa poder uno expresar lo que está sintiendo. Uno de los graves problemas de la cultura occidental es que nosotros, muchos de nosotros, estamos desde el punto de vista emocional, en la expresión de la emocionalidad, nos hemos ido secando, digamos, interiormente, utilizo ese término, porque hemos hipertrofiado, ¿cierto? Lo que llamamos la inteligencia, la capacidad abstractiva, pero la capacidad de expresar las emociones las hemos ido reprimiendo. Y ese es uno de los elementos fundamentales que nosotros vamos a tocar en la próxima pregunta. Muchísimas gracias y efectivamente abordamos la tercera pregunta de esta temática y precisamente qué utilidad tiene la inteligencia emocional para adaptarse a todo tipo de crisis. Inicialmente habíamos hablado que crisis las vivimos constantemente de una u otra forma, por alguna u otra razón, pero en este momento hay una crisis que nos afecta a todos en colectivo. Entonces, ¿qué utilidad tiene la inteligencia emocional para poder adaptarnos mejor a estos tiempos
y en general a todas las crisis, doctora Silvia? Indiscutiblemente es una herramienta enorme para enfrentar cualquier crisis, sabernos expresar y saber poner en su lugar nuestras emociones. La crisis que nosotros estamos viviendo no tiene precedentes en la historia, porque ha habido otras pandemias u otras epidemias muy grandes, pero no de carácter global y universal, que obviamente las condiciones de un mundo globalizado ha permitido que esta infección de este virus trascienda y traspase todas las fronteras y los continentes. Y cada cultura, cada país en sus condiciones, tanto económicas, sociales, de acceso a los servicios, ha puesto al servicio de la población esos recursos para superar la pandemia. Sin embargo, sabemos que el enfoque que se ha dado es, en primer lugar, tratar de controlar el contagio. Pero sabemos que de otro lado hay una pandemia que está creciendo, que es la pandemia de la enfermedad mental. Y es entendible porque, por un lado, nos cambió la vida de un momento para otro y por otro lado, hemos tenido que ir haciendo adaptaciones en el camino. O sea, todo puede cambiar de un día para otro. De un día para otro nos encierran, de un día para otro nos dan un permiso. Al tiempo que estamos enfrentando muchas vicisitudes desde el punto de vista económico, de salud física y mental, de incertidumbre, que es lo que más genera ansiedad en la población, el no saber qué va a pasar y todas las creencias que se van generando, además con una convivencia estrecha que para algunos puede haber sido una ventaja para compartir, pero para muchos ha sido también la razón por la cual las familias se están deteriorando, ha habido violencia. Y aquí sí que es importante el manejo de las emociones, porque ante las situaciones problemáticas en la vida, manejar las emociones es muy importante. No ser primarios y tener la capacidad de reflexionar antes de tomar decisiones. Y cuando no tenemos mucho tiempo para tomar decisiones, porque el medio nos obliga a cambiar una cosa de un día para otro, va a depender en gran parte de nuestro conocimiento, de nuestro autocontrol, de expresar nuestro malestar y hacerlo de una manera adecuada, ser capaz de comentar con los otros, por ejemplo, con los miembros de la familia, con la comunidad académica, con la comunidad laboral, lo que pensamos, saberlo decir en un tono asertivo. Y sí que es difícil para las personas, por ejemplo, que tienen que tomar decisiones en las altas instancias, porque obviamente no se va a tener contento a todo el mundo, pero saber decir la palabra precisa en el momento preciso implica tener inteligencia emocional. Porque si nosotros no somos capaces de ponernos en el lugar del otro, si no somos capaces de ponernos en el lugar, por ejemplo, de los empleados, de los trabajadores, que se les ha tenido que bajar el sueldo, donde solamente pensamos en lo que nos está pasando a nosotros como empresarios, como profesores, como médicos, y no pensamos en los pacientes, no pensamos en los estudiantes, en la persona que está en el mercado informal, pues obviamente no vamos a tener la capacidad de mirar con una actitud compasiva y empática la situación. Entonces yo creo que el manejo de las emociones acá es muy importante y no es ser indiferente, no es que todo nos resbale, no, es sentir y comprender el sentir del otro con compasión, con amor, con una actitud de esperanza y sabernos expresar no solamente verbalmente, sino a través de nuestro lenguaje corporal. Muchas gracias, doctora. Le damos el paso entonces a Uriel. Bueno, lo que nos ha dicho Silvia es extremadamente importante y yo quiero comentar algunas cosas relacionadas con lo que nosotros estamos viviendo.
Y eso es algo que ya se ha estudiado en diversas partes del mundo, pero acá en Colombia, como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, yo he relatado, he referido los resultados de este estudio que hizo Profamilia y que hizo también la Universidad ICESI. Y precisamente lo que ellos se preguntaban era cuál es el grado de afectación de la salud mental de los colombianos durante el proceso de la pandemia. Y ellos encontraron algo bien importante. Decían los estudios que concuerdan prácticamente los resultados, que de cada 4 colombianos, 3 manifiestan algún tipo de malestar relacionado con su parte psíquica y emocional. Eso para mí, pues no es algo nuevo, porque se han hecho estudios en otras latitudes que demuestran que precisamente cuando las personas son sometidas a situaciones como las que estamos sometidos los colombianos y el mundo, ¿cierto? Se generan una serie de reacciones desde el punto de vista psicológico y emocional. Ahora bien, los estudios han mostrado también que ante situaciones como en el caso de la pandemia, y se pueden extrapolar a situaciones que las personas, por ejemplo, han estado en un confinamiento por secuestro, por diferentes tipos de circunstancias, o porque ha pasado una catástrofe, por ejemplo, en el caso del temblor que nos asoló acá en el eje cafetero. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado los estudios? Los estudios han encontrado que cuando sucede la situación como tal, todos nos afectamos, porque cualquier persona en ese momento, por supuesto, que está afectada. Todos estamos afectados. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre. Nosotros no sabemos en qué va a terminar esto. Nadie sabe, ¿cierto? Cuánto tiempo va a estar este confinamiento. Nosotros estamos viendo lo terrible que está padeciendo en ese momento la economía. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la falta de empleo, ¿cierto? Un desempleo del 19,5%, según la última información, 4,5 millones de colombianos que han perdido su empleo. Entonces, a todos nos preocupa cuál va a ser la situación desde el punto de vista económico, pero también nos preocupa nuestra salud. Entonces, después de todo este proceso, y ya Silvia hablaba muy bien acerca de la salud mental post pandemia, porque nosotros vamos a tener una grave crisis en la salud mental de la población colombiana luego que pase esta situación. Entonces, los estudios muestran que de toda la población hay un 35% que comienza a presentar claros efectos psicológicos y emocionales, lo que nosotros llamamos el trastorno de estrés postraumático. Y de ese 35% hay un 17% que se cronifica en esos síntomas. Ahora bien, enlazo con lo que nosotros estamos y planteo lo siguiente. Las personas emocionalmente inteligentes tienen una mayor capacidad para adaptarse a las situaciones complejas que se están viviendo en este momento. Los seres humanos tenemos algo que se ha estudiado mucho y que nosotros llamamos la resiliencia. Las personas resilientes se pueden adaptar no solamente a la pandemia, sino a cualquier situación estresante, a cualquier contingencia. ¿Y qué es ser resiliente? De una manera muy sencilla, es tener la capacidad para sobreponerse ante las adversidades del medio. Y una persona emocionalmente inteligente desarrolla esa capacidad para adaptarse. Ahora bien, el gran reto que nosotros tenemos es cómo ser inteligentes emocionalmente. Ya Silvia ha dado unos tips, yo también he dado algunos tips relacionados con esto, cuando les mencionaba los 5 elementos fundamentales para nosotros ser inteligentes emocionalmente, y que esto no es solamente para niños y para adolescentes, no. La inteligencia emocional es algo que nos compete a nosotros, a todos, y nosotros podemos aprender a modular, a controlar, a regular nuestras emociones y hacer que este tipo de emociones las podamos sacar a través de unos canales adecuados, que en este caso hablamos del concepto de la asertividad. Entonces, la persona emocionalmente inteligente es una persona más asertiva.
¿Y qué quiere decir que es más asertiva? Pues que da en el blanco, que da en el clavo. Ante cualquier situación que se le presente, toma las medidas que son pertinentes de una manera adecuada. Entonces, las personas que no son inteligentes emocionalmente están más expuestas a desarrollar el trastorno de estrés postraumático o desarrollar secuelas que posteriormente se ven en trastornos de ansiedad, trastornos de somatización, inclusive consumo de sustancias. Y las personas emocionalmente inteligentes tienen la capacidad para adaptarse a las situaciones cambiantes medioambientales, a las exigencias del entorno. ¿Por qué? Porque son personas, como decía anteriormente, resilientes. Gracias. Les quiero comentar algo también importante en este servicio que tenemos, y nos saludamos de otras partes de Latinoamérica a Juan David Guerrero García, a Mira Álamo, José Abreu, Tommy Aguilar, Blanca Álvarez, Mónica Frías. Muchísimas gracias por confiar en este ejercicio y por estar con nosotros. Una de las comentarios que me hacían por los internos preguntan, aprovechando que son médicos psiquiatras y que a veces en medio de la cotidianidad las personas no somos conscientes de algunos síntomas o algunos comportamientos, preguntan que cuáles síntomas y cuáles comportamientos son más comunes que pueden estar presentando uno diariamente sin darse cuenta y que necesita visibilizar para empezar a gestionar esas emociones. Entonces, si la doctora me puede colaborar y Uriel también en orientar algo a las personas que nos preguntan. Bueno, se dice que cuando nosotros no expresamos las emociones, el cuerpo habla por nosotros. E inclusive hay un término que se utiliza desde la psiquiatría y desde la psicología, desde la psicopatología propiamente dicha, que se llama alexitimia, que es esa incapacidad de expresar emociones. Pero el cuerpo habla por nosotros cuando nosotros no lo hacemos ni lo verbalizamos. Entonces, hay una serie de síntomas y de manifestaciones a nivel corporal que pueden estar asociadas con esa represión o con el reprimir las emociones. Y hay enfermedades inclusive que son denominadas enfermedades psicosomáticas que en su manifestación y en su presentación clínica pueden ser agravadas o disparadas o desencadenadas por situaciones emocionales no expresadas y no resueltas. Entre ellas tenemos el colon irritable o el colon espástico, la migraña, la lumbalgia, y también algunos síntomas que no tienen una representación orgánica, pero que el paciente se queja porque efectivamente siente esos malestares y esos dolores que no son explicados por nada orgánico, pero que cuando nosotros vamos a explorar sus emociones, sus sentimientos y la esfera mental, encontramos que hay conflictos no resueltos, emociones no expresadas, malestares que no se han dicho y que no se tiene el recurso para hablarlo y decirlo. De ahí que es tan importante que en la relación médico-paciente, en la relación terapéutica, el médico o el terapeuta sea capaz de interpretar esas señales y escarbar y explorar para poder permitirle a esa persona
que desfogue esas emociones y de esa manera se sienta mejor y desaparezca también la sintomatología. Sí, muchísimas gracias. Y yo sé que es un ejercicio, esto que acaba de decir es clave para lo que estaba planteando la persona que me preguntaba también. Y de pronto, si el doctor Uriel nos puede redondear algo sobre estos comportamientos o síntomas, o si no, para hacer una segunda pregunta que también me están solicitando. Uriel, para colocar el audio, ya. Ok, sí. Para redondear la pregunta la respuesta que dio Silvia, con respecto a las manifestaciones corporales, habló ella. Yo voy a referirme entonces a las manifestaciones desde el punto de vista psicológico. En el estudio al cual hice referencia, se ha determinado y se encontró cuáles son los principales síntomas que las personas presentan. Lo primero, los síntomas de ansiedad. ¿Y cuáles son los síntomas de ansiedad? El desespero, la sensación de ahogo, la sensación de no hallarse a sí mismo, además de la ansiedad, lo de la incertidumbre, que las personas entonces no saben, digamos, qué hacer, no saben para dónde echar, como se dice, y además como no pueden echar para ningún lado después de cuando estábamos nosotros en el confinamiento, que ahora se está volviendo a dar en otras situaciones. Lo otro es la impulsividad. Lo que se ha encontrado es que ha habido un incremento de la violencia al interior de la familia y eso es real, y estudios realizados por la Fiscalía se han encontrado también que en las líneas de ayuda, de apoyo, como las personas más vulnerables han sido violentadas, ¿cierto? En este caso, los niños, los adolescentes, las mujeres y los ancianos. Lo otro es el insomnio. El insomnio es un síntoma muy común, muy frecuente que se presenta. Y finalmente, lo que llamamos nosotros los desarrollos depresivos. Entonces, estos son los síntomas que se han encontrado con mayor frecuencia, los síntomas psicológicos. Ya Silvia habló de los corporales. Entonces, en su orden, ansiedad, incertidumbre, impulsividad, insomnio y depresión. Perfecto. Voy a pasar a una pregunta, pero quisiera de pronto utilizar unos minutos para hacer unas conclusiones del ejercicio, escucharlos a ustedes en la conclusión y mirar si podemos hacer un momentico el ejercicio que Uriel nos comentó antes de iniciar el conversatorio. Preguntan que la inteligencia emocional se cultiva. Pues digamos que a lo largo del conversatorio se ha dado un ejercicio en torno a eso, pero la inteligencia emocional se cultiva, entonces es importante para la gente que nos escucha y nos está viendo precisar y redondear ese tema. Doctora Silvia. Efectivamente, se cultiva y se mejora y se aprende también. Por eso es un proceso, es una construcción, porque nosotros nacemos con emociones muy básicas, la ira, el hambre, la tristeza, la alegría, eso nadie nos lo enseña, pero en la educación, en la experiencia, en la replicación por modelaje, vamos puliendo y podemos ir mejorando. Y con la educación, cuando tenemos un interlocutor que nos ayuda a identificar nuestras falencias y nos avala y nos consolida nuestras fortalezas, estamos mejorando y construyendo. Y efectivamente, eso también se hace a nivel terapéutico. Por eso personas que tienen dificultades y son capaces de autorreconocer que tienen esas dificultades y buscan una ayuda, pueden mejorar muchísimo.
Y eso obviamente va a hacer que tenga una gran satisfacción consigo misma. Gracias, doctor Uriel. Por supuesto, la respuesta es clara, contundente. Ahí apoyo lo que dice Silvia y eso es lo que hemos desarrollado. La inteligencia emocional sí se puede cultivar, sí se puede aprender, sí se puede enseñar. Y hay unos elementos básicos que ya nosotros dimos, especialmente cuando hablaba acerca de los estudios de Antonio Rodríguez y de Elsa Punset. Muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar a concluir. Aquí hay unas notas de elementos claves que han trabajado durante el conversatorio. Esencial que todos somos emocionales, reconocer que somos emocionales, que hay un universo de emociones, que el manejo de las emociones es esencial para mejorar la calidad de vida, que para potenciarlas es importantísimo identificarlas, medir la forma como se expresan, respetar la diferencia, valorar el mundo afectivo propio y de los demás, poner mucho cuidado en las emociones de los otros, respetarlos, tomar conciencia de lo que uno mismo está sintiendo, ser auténtico, ser empático, ser solidario, compasivo, son elementos claves que se manejan en el tema de las emociones. Doctora Silvia, sus palabras para cerrar el conversatorio y concluir en pocas palabras este ejercicio y qué mensaje le deja a las personas que nos escuchan con relación a lo que ellos todos estamos buscando, cómo cada uno mejora su interior para poder afrontar una situación como la que nos está tocando, que es compleja porque tiene demasiadas variables y muchas de ellas no están como en el manejo directo de cada uno de nosotros. Pues yo creo que tenemos que tener una actitud abierta. Tenemos que tener tolerancia, que es un aspecto que nuestra sociedad colombiana todavía tiene mucho por trabajar en este sentido, que tenemos que ser humildes porque para uno poder construir una personalidad más sana, porque la personalidad pues uno no nace con ella, nacemos con muchos aspectos caracterológicos de temperamento, pero vamos construyendo nuestra personalidad y y tenemos la posibilidad de cambiar inclusive hasta la muerte, casi que mientras que seamos conscientes nosotros podemos cambiar. Pero ese cambio exige autorreflexión, humildad, y yo creo que una cosa muy importante es la tolerancia y más que todo en este momento que estamos enfrentando para poder convivir en armonía y sin emitir juicios a priori. Yo creo que esa es una de las cosas importantes que enseña la inteligencia emocional. Muchas gracias, doctora Silvia. Uriel. Bueno, hemos hecho un recorrido. Yo les cuento que a todos los que nos están siguiendo en este momento, que me he sentido muy bien, me he sentido muy cómodo en compañía de Silvia, porque definitivamente yo he estado aquí anotando, estoy anotando y he aprendido mucho. Yo estoy seguro que ustedes también han aprendido con toda esa experiencia y ese bagaje pues que nos ha transmitido Silvia. Pero en términos muy generales, yo creo que si me ponen a hacer un resumen es que nosotros podemos educar nuestras emociones, nosotros podemos ser inteligentes emocionalmente y podemos comenzar a desarrollarlo. ¿Cuándo?
ya en este momento, y no importa la edad que nosotros tenemos, que hay suficientes elementos en este momento que nos permiten a nosotros considerar y considerarnos como personas emocionalmente inteligentes, y eso nos va a ayudar mucho para nuestra vida de relación con nosotros mismos y también con el entorno. Muchísimas gracias. Para todos los que nos están viendo y escuchando, gracias por estar aquí. Para el próximo lunes 20 de julio a las 6:30 tenemos inteligencia emocional para adaptarse y superar las crisis, emociones y espiritualidad. Nos acompañan Ángel Alberto Villamizar Solano, Coordinador Nacional de Educación Basada en Conciencia de Hogares Claret, y María Elisa Ruiz Camacho, especialista en dinámicas de grupo y terapia psicocorporal. Modera Margarita González, consultora y miembro del equipo de Emoción y Espíritu. Les agradecería infinitamente pudieran terminar de hacer el registro, los que deseen, vuelvo y digo, no es un asunto obligatorio. Ahí tienen ya la publicidad de inteligencia emocional para adaptarse, superarse, emociones y espiritualidad, con dos grandes seres humanos que trabajan de la trascendencia del ser humano y que son temas claves para el ejercicio que estamos desarrollando en inteligencia emocional. No sé si, Uriel, en estos minuticos, lo que nos comentaba de hacer el ejercicio, ¿cuánto tiempo necesita o lo dejamos ahí, lo podemos organizar en un próximo encuentro? Tú eres la que diriges, tú eres la que coordinas. Sí, yo te comentaba de que de pronto para hacer como un cierre, darle un tip, una práctica a las personas que lo puedan desarrollar. Hemos hablado acerca de situaciones que todos estamos viviendo, como es el caso de la ansiedad, de acuerdo a lo que hemos visto, la incertidumbre, la impulsividad, todos estos tipos de síntomas que nosotros estamos presentando, lo que nos está indicando es precisamente eso, que nosotros necesitamos en este momento unas ayudas desde el punto de vista práctico que nos ayuden a superar esta trascendencia o estas contingencias que estamos viviendo. Entonces, no sé si tú quieres, le hacemos el ejercicio, que es un ejercicio de 5 minutos, o lo podemos hacer posteriormente, no hay ningún problema. Uriel, a mí sí me gustaría, y le voy a decir, porque cada vez que empiezo a compartir con las personas que en los conversatorios, siempre empiezo diciendo, pare, respire y conéctese. Entonces, pienso que este pare es importante para poder manejar ansiedades, que son uno de los elementos que ustedes han estado reflejando, para poder, digamos, respirar, tomar aire, saber que hay unos obstáculos, pero que no nos podemos dejar y llevar por ellos. Entonces, sí me gustaría que son 5 minuticos y las personas que nos están viendo y que nos escuchan, seguramente es un tip importante para poder hacer esos pares cotidianos. Doctora Silvia, muchísimas gracias. Realmente maravillados con su presencia, que nos gustaría mucho que pudiera seguir conectada con Emoción y Espíritu y poder realizar otro ejercicio posteriormente para poder regalar a través de este servicio elementos claves para mejorar la calidad de vida de todos nosotros cotidianamente. Doctor Uriel, muchas gracias. Lo dejo para el ejercicio. A todos, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que el trabajo que se está haciendo, de alguna manera, los que están puedan beneficiarse. Nos gustaría mucho que también nos compartieran los saberes, conocimientos, experiencias que tienen, porque de alguna manera el hecho de que estemos aquí en colectivo nos une un hilo conductor y un hilo común
que es precisamente enaltecer toda la esencia del ser humano. Doctor Uriel. Bueno, en este momento, si estás ansioso o sientes o has tenido ansiedad, incertidumbre, puedes hacer un ejercicio que lo voy a hacer de una manera muy práctica y comenzamos el ejercicio. En caso de que estés tenso, de que estés con muchos pensamientos, practica este sencillo ejercicio que voy a denominarlo meditación en el proceso de la respiración. Listo, arrancamos. Mira fijamente, en este caso estás mirando la pantalla, me puedes mirar a mí directamente. Ahora vas a soltar los hombros, suelta los hombros. Coloca los brazos sobre los muslos, sobre las piernas y tomas una respiración muy profunda por la nariz. Expulsa el aire por la boca. De nuevo, tomando aire profundamente por la nariz y lo expulsas por la boca. Continúas, por favor. En la medida en que tomas el aire por la nariz, tus pulmones y tu cerebro se van llenando de oxígeno. Y un cerebro oxigenado es un cerebro tranquilo, es una mente en calma. En la medida en que expulsas el aire por la boca, vas expulsando todas las tensiones, todas las preocupaciones de la vida cotidiana. Expulsas el aire por la boca y aflojas, relajas tu cuerpo. Cierra los ojos, respira normal y naturalmente. Respiración normal y natural. Dirige tu atención a la postura corporal. Tomas conciencia de tu cuerpo físico. Y ahora vas a rotar tu atención por diferentes partes del cuerpo. En la medida en que te concentras en esa parte de tu cuerpo, permite que los músculos se aflojen y se relajen. Brazo derecho, brazo izquierdo, ambos brazos, la pierna derecha, la pierna izquierda, ambas piernas, los brazos y las piernas, todo el cuerpo. Dirige tu atención a la respiración. La respiración normal y natural. En este momento, tu atención está centrada en el proceso de la respiración. El aire entra por la nariz, la inhalación. El aire sale por la nariz, exhalación. Inhalas y te relajas. Exhalas y te relajas más profundamente. Inhalas, te relajas. Exhalas más profundamente. Para que experimentes con mayor intensidad la tranquilidad, el bienestar y el descanso, vas a conectar cada ciclo de tu respiración con un conteo mental. Vas a contar mentalmente en orden decreciente, desde el número 14 hasta llegar al número 1, de la siguiente manera. Cuando el aire entra por tus fosas nasales, piensas en el número 14. Cuando el aire sale, piensas en ese mismo número, en el número 14. Este es un ciclo de la respiración y continúas. Cuando el aire entra por la nariz, piensas en el número 13. Cuando el aire sale, piensas en el número 13. Y así sucesivamente hasta llegar al número 1. Voy a permanecer en silencio para que realices este ejercicio de conexión con tu respiración, desde el número 14 hasta llegar al número 1. En este momento comenzamos.
La sensación de tranquilidad y de bienestar que experimentas en este momento es el estado natural de tu cuerpo y de tu mente. Cuerpo y mente son una unidad. Cuando tomamos conciencia de la unidad mente-cuerpo, la mente se calma y el cuerpo se relaja. Y esta sensación te acompaña a lo largo del día y de la noche. Día y noche te sientes fresco, tranquilo y relajado. Fresco, tranquilo y relajado. Toma una respiración profunda por la nariz. Expulsa el aire por la boca. Mueve los dedos de tus manos, los brazos y los antebrazos, la cabeza a lado y lado. Mueve tus piernas. Abre los ojos. Que estés muy bien. Chao. Chao, muchísimas gracias. Feliz Chao, descanso. gracias a ustedes. Gracias.